Hola, soy Aldo y este es un video de opinión. Como ya saben, en este canal no acostumbramos a hacer videos de opinión, pero creo que ya es hora. ¿Qué tal si empezamos? Analicemos un poco todo esto. Olvídense de Nostradamus, olvídense de la Matrix, olvídense de que hay extraterrestres que todo esto lo han planeado y que en estos momentos están regocijándose comiendo palomitas de maíz, viendo todo este asunto muy divertido. Esta es la realidad, nos guste o no. Platón en su libro La República discute la existencia de 5 regímenes: la aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Hoy solamente vamos a hablar de la tiranía. Para Platón, el hombre tirano es el hijo de un hombre democrático. No literalmente, aunque sí se podría utilizar ese término, pero ese no es el caso. Se refiere a que un tirano es elegido primero democráticamente. La democracia da pase a la tiranía cuando la política se deja de lado y un autócrata populista se apodera de las masas. Un populista es un demagogo, alguien que utiliza estrategias como los prejuicios, la inyección del miedo, la exacerbación de los ánimos como el odio. Todo esto bajo una retórica que parece hipnotizar a sus seguidores. Ojo que no estoy hablando de nadie en particular aún. Para Platón, un tirano no es tirano en un primer momento. En una democracia se ofrece a sí mismo como el campeón del pueblo, alguien que puede solucionar todas las cosas porque él sabe todas las cosas y es el único que puede solucionar todos los problemas. Esto Platón lo escribió hace más de 2000 años y aún seguimos escogiendo tiranos. ¿Por qué? Ahora, a partir de aquí viene mi opinión, y no voy a hablar de ningún país específico en primera instancia, sino más bien de manera general. Como ciudadano de este punto azul pálido, bueno, un poco naranja, hemos sido testigos de varias tiranías a lo largo de la historia. Nuestros pueblos las han sufrido bastante y algunos de ustedes las pueden haber sufrido también. Pero ¿por qué elegimos dictadores? Mi opinión personal es que esto está muy relacionado con los poderes del Estado y la poca importancia que dan a algo que es fundamental: la educación. La educación es fundamental para el desarrollo de una buena sociedad, pero no solamente me refiero aquí a los poderes del Estado, sino también a los medios, que también son un gran poder. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que paga mal a sus maestros, no se preocupa por entrenarlos y encima no hace nada por cambiar un sistema educativo que ya está obsoleto? ¿Qué podemos esperar de unos medios que, concentrados en el rating y en la ganancia, atiborran a sus espectadores con contenidos vacíos? Ahora, no me malentiendan. El entretenimiento es bueno, hay personas que solamente les interesa ver esas cosas. Lo malo está en no dar ni siquiera un espacio a la educación. Pero normalmente esas personas que son las que están concentradas en estos programas de entretenimiento, los que hacen caso a los populistas y a los demagogos, porque se mantienen ignorantes en un montón de cosas. Y ahí surgen los problemas. Entonces el pueblo elige a estos demagogos, se vuelven tiranos, se apoderan de los medios, se apoderan de un montón de cosas en el país, hasta un punto en el que ya no puede más el país y la gente se rebela. Tumban al dictador, vuelve la democracia, vuelve el poder a los medios, vuelven los poderes del Estado, vuelve otra vez la indiferencia y el menosprecio a la educación, y vuelve también la gente a estar hipnotizada. Es un ciclo que se repite y repite, es un círculo vicioso, el círculo de la tiranía. ¿Se está dando esta situación actualmente en Estados Unidos? Tal vez. Independientemente de quién haya mentido más o quién haya hecho las cosas más terribles, el pésimo sistema electoral y la corrupción que tiene Estados Unidos en estos momentos dio como resultado a que tengan los dos peores candidatos posibles. Por un lado tenemos una persona que, por más que se haya querido pintar de santo o de santa, era más bien un lobo vestido de borrego. No inspiraba ninguna confianza, iba a continuar el legado del anterior gobierno, pero con más de la mitad del pueblo descontento. Y por otro lado tenemos a alguien que parece llenar todos los requisitos del tirano de Platón. Y no es que los medios se hayan encargado de demonizarlo, porque los medios no son dueños de su cuenta de Twitter y de otras más. Una persona que en su discurso apela al odio, a la discriminación y al miedo. Alguien que se presenta a sí mismo como el campeón que va a salvar a todos y que va a solucionar los problemas de todos, porque es la única persona que sabe cómo hacerlo. Se podría decir que la mayor parte de personas que votaron por él estuvieron hipnotizados de alguna manera por su retórica de entretenimiento. Sí, pero también ha habido personas que han votado por él porque están convencidos de que esa política extremista es la más adecuada. Y son esos los que ahora están acosando abiertamente a los inmigrantes y personas que no son blancas, gracias al discurso de odio de Trump. Trump les dio la confianza necesaria para hacer lo que siempre habían pensado. ¿Nos va a afectar a todos? Obviamente. Independientemente de que se podría venir una crisis económica o podrían venir algunos conflictos, esa situación enferma a los que conocemos la historia de los tiranos. Estados Unidos podría haber escogido a su primer tirano. Espero estar equivocado, sinceramente.
Porque no sería un tirano cualquiera, este tal vez sería el tirano más poderoso del mundo, un tirano que además de las políticas extremistas que ya todos conocemos, cree que el cambio climático es un invento de los chinos, el autismo es producido por las vacunas y los transgénicos dañan el cerebro. Pero no se asusten, esto solamente es mi opinión, podría estar equivocado, esperemos que sea así. ¿Y ustedes qué opinan acerca de esto? Acerca del círculo vicioso de la tiranía. Háganos saber en los comentarios aquí abajo. La razón por la que siempre les pido esto es porque me gusta que se formen esos debates interesantes que a veces se forman. No es para que se insulten o cosas así. Una de las razones por las que escogí a Platón para ser el propietario de este robot fue por su academia, la Academia de Atenas. Él la fundó con la intención de investigar y profundizar el conocimiento. Aquí se debatía, se escuchaba y se reflexionaba. Tal vez eso también es lo que nos falta, saber escuchar, saber debatir, saber pensar, saber reflexionar, pero por sobre todo, informarse y conocer bien nuestra historia. Solamente así vamos a poder estar blindados contra cualquier tipo de demagogos y contra cualquier tipo de idea discriminatoria. Recuerden que la moral y la ética son cosas que también se aprenden de allí. No depende de los medios, no depende de los poderes, depende de nosotros. Tenemos las herramientas, hagamos algo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.